Sean bienvenidos a una edición más de la sección Conociendo a. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a Esmeralda Pérez Tamiz, quien presentó la obra Umbrales en diferentes puntos de la Ciudad de México, como parte de las actividades de festivales e intervenciones comunitarias. También tendremos la oportunidad de conocer de viva voz cómo es su proceso creativo y cómo define su quehacer artístico. Acompáñanos a conocerla. Esmeralda Pérez Tamiz es una artista mexicana cuyo trabajo se desarrolla principalmente en el campo del arte público. Aborda las problemáticas sociales como una forma de entender el mundo que habitamos. Sin embargo, en algunas de sus propuestas de performance art se nota un claro interés en temas filosóficos relacionados al cuerpo y a la existencia humana. Percibe la ciudad como un laboratorio donde se desarrollan los fenómenos sociales, por lo que ahí es donde centra la mayor parte de su investigación y su producción artística. Las participaciones más importantes donde se ha presentado su obra son Museo Reina Sofía en España, Galería Theatre Space en Finlandia, Edwin Soler Gallery en Estados Unidos, la No Bienal en Costa Rica, Museo Exteresa Arte Actual y Museo Universitario de Arte Contemporáneo MUAC en Ciudad de México, Fundación La Posta en España, entre otros. En el año 2014 funda Biosfera Experimental de Arte Acción y actualmente es miembro activo del colectivo artístico 250. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esmeralda Pérez Tamiz y soy artista visual. Para iniciar, ¿cómo definirías tu trabajo artístico? Yo defino mi trabajo como un arte reflexivo que se inserta en lo que es el arte contextual o arte público. Eso por un lado, esto es uno de los ejes que yo manejo, pero paralelo a esto también tengo un gran interés con lo que tiene que ver con los planteamientos filosóficos en relación con el cuerpo y la mente. Eso en un sentido como muchísimo más existencialista. Creo que mi trabajo al final justo es esto, un trabajo reflexivo. A partir de la definición que realizas, nos da curiosidad conocer tu proceso. ¿Cómo es que lo llevas a cabo? El proceso creativo para cada uno de los ejes es muy diferente. Lo que tiene que ver con el arte de contexto inicia con una exploración, primero como observadora del espacio público. Y a partir de esta observación, como que ciertas dinámicas que suceden en el espacio público llaman mi atención y esto se vuelven motivos de investigación. A partir de eso comienzo a acercarme a estos contextos, intentando comprender en este primer acercamiento por qué se suceden estos fenómenos. Paulatinamente comienzo a tener un acercamiento mucho más cercano, pero esto es a través de las personas que lo habitan, que lo transitan, que lo viven de manera cotidiana, con la intención de tener un conocimiento mucho más amplio sobre el contexto del lugar, porque el contexto no solamente es el espacio en sí mismo, también tiene una relación muy profunda con quienes lo habitan, con quienes lo viven, con quienes lo transitan. Entonces, de esta manera a mí me va permitiendo, ya sea en un arte que en algún momento puede ser colaborativo o participativo, que yo me comience a relacionar también con las personas y que ellos me puedan brindar más información sobre cómo viven ellos esta realidad dentro de estos contextos. Y esto al final me va a permitir también definir cuáles van a ser los lenguajes artísticos o el lenguaje artístico del cual se va a hacer uso, junto con la estética de la cual voy a hacer uso para el proyecto en específico. Entonces, estamos hablando de un proceso un poco más complejo que involucra un poco más de tiempo, que requiere otras dinámicas en relación con el arte, con este otro eje que yo manejo, que es este arte como
mucho más conceptual y que parte de estos planteamientos filosóficos que están en relación con el cuerpo, ¿no? Un poco más como en una cuestión mucho más introspectiva, porque me interesa también justo entender y hacerme consciente de mi corporalidad en relación no solamente con la otredad, sino también con los contextos y con todo lo que me rodea. Entonces, creo que ambos ejes no están peleados, al contrario, creo que cuando se juntan, lo que intentan es tratar de permitirme entender un poco el momento histórico que estoy viviendo, ¿no? Cómo me sitúo dentro de él, y pues bueno, esto me ha permitido también generar una postura al respecto. Entonces, pues eso es como un poco los procesos, ¿no? Que son totalmente distintos. Ahora, lo que tiene que ver con este arte reflexivo también del arte de planteamientos filosóficos, este está más enfocado hacia lo que tiene que ver por su misma naturaleza con el performance, el fotoperformance y el videoperformance. Estos soportes a mí me permiten reflexionar mucho sobre el cuerpo, porque el performance, el videoperformance, el fotoperformance, todo el tiempo es el cuerpo lo que te permite explotarlo, ¿no? Entonces este tipo de planteamientos junto con el performance pues van de la mano prácticamente, y que creo que cuando sumas los dos ejes, entonces te das cuenta que son parte también de un todo, ¿no? Tratando de entender incluso como un poco la vida también. Entonces, a grandes rasgos creo que esto sería lo que podría responder a esta pregunta. ¿Fue el mismo proceso para la pieza que presentaste en tus intervenciones umbrales? ¿O cómo surgió esta pieza? Los procesos siempre son diferentes, ¿no? Y en estos dos ejes que acabo de comentar, pues obviamente ya expresé un poco cómo son sus procesos, pero también en el caso específico de la pieza de umbrales, pues evidentemente, aunque esta pieza yo ya la he presentado en diferentes espacios, siempre ha sido totalmente distinta en cada espacio. Siempre ha habido ciertas variantes que tienen que ver con ciertos factores, como son, primero de entrada, el espacio. Segundo es el propio espectador también. Se tiene que ir adaptando uno a ciertas cosas, incluso hasta los horarios tienen que ver con el desarrollo de las propuestas. La forma de apreciarse nunca va a ser la misma, así como las ejecuciones nunca va a ser de la misma forma. Aquí hay que entender también que el performance, al ser un arte efímero y que tiene esta característica de no ser reproducible, aunque se vuelva a repetir muchas veces más, nunca va a ser igual a la primera vez que le hiciste, y nunca va a ser igual una con otra pieza, aunque esta las hayas repetido 10 veces, ¿no? Nunca entre ellas va a ser como la misma forma de ejecución por estos elementos que acabo de mencionar, que influyen para que ésta se desarrolle y se ejecute de una manera diferente. Que al final siempre lo único que sí se va a mantener es la esencia de la pieza. Entonces, pues bueno, en el caso de umbrales dentro de este evento, pues evidentemente en los dos lugares donde se presentó tuvo sus variantes, se conservó la esencia, pero sí existió ejecuciones con esos tintes que separa la presentación en un lugar y en otro. Entonces, eso es un poco al respecto. ¿Cómo surge la pieza? Bueno, esta pieza surge de un hecho vivencial en el año 2015, cuando me tocó viajar a la ciudad de Reynosa, en la frontera norte, y como bien sabemos, este lugar o este espacio es un
un espacio que es continuamente amenazado por la violencia del narcotráfico. Entonces, durante mi estancia en esta ciudad, en el que estuve desarrollando, dictando un taller de intervención, este último día casi de que estuvimos en el montaje interviniendo el mercado en Zaragoza, en el centro de Reynosa, pues se sucedió una balacera entre las Fuerzas Armadas y el narcotráfico, y su ruta era justo atravesar por el centro de la ciudad donde nosotros estábamos trabajando. Entonces tuvimos que salir huyendo de ahí con la intención de nunca encontrarnos con esta confrontación tan fuerte y tan peligrosa, ¿no? En ese momento creo que también a mí lo que me generó es que nunca había sentido la fragilidad de la vida hasta que experimenté esta sensación, ¿no? Esta sensación de peligro y también de fragilidad, y que afortunadamente pudimos librar muy bien, gracias al apoyo de otros compañeros que también estuvieron pendientes y que nos fueron orientando durante el regreso a donde nos estábamos hospedando, cómo llegar seguros sin necesidad de cruzarnos en ningún momento con esta balacera. Entonces, pues bueno, creo que después de que sucedió esto, a mí lo que me quedé justo en esta reflexión sobre lo que había sucedido, como primero en esta fragilidad de la propia existencia, en la fragilidad de la vida y del cuerpo, y segundo, pensar en esta cuestión de la violencia, ¿no? Porque justo el tener este sentido de fragilidad venía de este estado de violencia. Ahora, creo que para hablar también de violencia no es necesario tener que recurrir a un discurso que supere esa violencia. Yo creo que tiene que ser la contraparte la que nos tiene que ayudar a reflexionar sobre ella, y justo en este sentido la paz es lo primero que me vino a la mente, ¿no? Pues vivimos en un estado de violencia, pero nos hace falta conseguir un gobierno de paz. ¿Y esto cómo se construye? ¿Cómo se obtiene, no? Esa es como justo la incógnita que lanzo yo con esta pieza, ¿no? A través de esta reflexión, de este hecho vivencial que me aconteció, y así es como surge. Entonces, pues bueno, es sí un poco fuerte, pero yo tenía que buscar esta manera también de poder sacar esto, y esto me lo brindo justamente el arte a través de esta pieza de performance en específico. Hablando de umbrales, ¿cuáles fueron los aspectos positivos y dificultades que se presentaron durante su presentación? Pues hablar de dificultades o retos y aspectos positivos de la pieza es sí un poquito complejo, porque a mí, más que de dificultades, me gusta más hablar de retos, y los retos al final no es nada malo, sino al contrario, yo creo que es un aprendizaje muy grande. Entonces, creo que por un lado el momento en el que estamos viviendo pues es un poco complicado, porque ciertamente, aunque ya tenemos posibilidades de poder salir un poco más, no quiere decir que todo el mundo esté saliendo y que todo el mundo esté habitando el espacio público como lo solíamos hacer. Creo que eso es uno de las primeras cosas que me percaté, eso justamente, ¿no? Que el espacio público no es habitado como se solía hacer antes de la pandemia, y esto obviamente ha influido mucho en cómo nos relacionamos con el espacio público, llámese parque, llámese cancha de fútbol, un parque recreativo, un deportivo, en fin, ¿no? La manera de que nos relacionamos ahora es totalmente distinta, es otra cosa a lo que nosotros conocíamos, y por ende la experiencia que tuve ahora sí fue un tanto extraña, porque pues bueno, en algunos lugares no había tantas personas, no estaban demasiado concurridos, y se entiende por qué, ¿no? Sí hay que tener como mucha precaución cuando uno sale a la calle, como bien nos lo han hecho notar, los cuidados que tenemos que tener,
Pero sí, justo eso, ¿no? Que la forma de habitarlo y de usar el espacio público ha cambiado mucho a partir de este hecho histórico que nos ha acontecido, ¿no? Y en el que seguimos todavía insertados. Entonces, eso creo que sería uno de los retos. Ahora creo que por otro lado, también no por esto se tiene que dejar de trabajar de esta manera, ¿no? Para mí es bien importante el seguir en resistencia en este sentido del seguir trabajando en los espacios públicos, porque esto nos permite vincularnos directamente con la sociedad. Hay espacios hegemónicos, espacios institucionales en los que se lleva a cabo la obra de arte y está perfectísimo, yo no estoy peleada con eso. Yo lo que creo es que también tenemos que tener estas otras posibilidades que salen fuera del circuito de la galería, del museo, de las casas de cultura, en fin, ¿no? Salir de todos estos espacios que ya son establecidos para el arte. Y entonces ahora el poder brindarle esta experiencia estética a los espectadores en algunos casos. Hablo de experiencia estética porque a veces es eso, ¿no? Se queda en eso, en otras cosas sí se trasciende y eso también es para mí muy, muy importante. Entonces, creo que estas cuestiones de las dificultades y de las cuestiones positivas, pues es esto, ¿no? También de no dejar de no rendirse ante lo que está sucediendo y de continuar con este tipo de trabajos que nos permitan vincularnos con la sociedad para poder generar algo, ¿no? Para mí creo que el arte en espacio público lo que permite es comenzar a construir un cambio de pensamiento en cómo nos construimos como sociedad y que tendríamos que buscar estas nuevas formas que nos permiten tener una sociedad más justa. Creo que sí, eso sería. Por último, ¿cómo crees que estas propuestas impactan en las personas que se acercan a verlas y, por qué no, a vivirlas? Dentro de la experiencia que tengo, creo que tiene que ver el cómo lo asimilan las personas con sus background de vida y con todo el contexto en el que se encuentran inmersos. Entonces, cada persona va a tener una lectura muy particular dependiendo de su background. Entonces, aunque estemos viendo un conjunto de personas una misma pieza, cada uno va a tener una interpretación distinta, ¿no? Cada quien va a hacer una lectura diferente a través de este análisis de los elementos visuales que se están presentando. Eso por un lado, y también creo que algo que siempre me ha sorprendido es la capacidad de asombro que tienen sobre todo los niños, quizás porque ellos están muy desvinculados de todos estos prejuicios que tenemos cuando nos volvemos adultos, y ellos tienen como más esta libertad de poderse acercar, de preguntar y hacerse partícipes muchas veces de las piezas. Eso para mí siempre, la que al final termina sorprendida soy yo, ¿no? Que siempre cuando suceden este tipo de fenómenos, cuando los niños se logran sin saber claro qué es arte y cómo se enganchan y se vuelven partícipes, wow, eso es increíble. Y creo que justo como adultos es lo que tendríamos que recobrar un poco, ¿no? El regresar a este estado de la infancia que nos permita ser más libres y para poder tener un disfrute y un goce de esta manera quizás hasta un tanto más lúdica, ¿no? Que nos permita tener para con el arte, aunque a veces no sepamos que lo que se nos está poniendo enfrente es arte, porque como mencionaba hace un rato, ¿no? Este tipo de propuestas que no se llevan a cabo dentro de los espacios institucionales o dentro de lo que se conoce como la caja blanca, pues nos permiten tener una vinculación directa, aunque no sepamos que eso es arte, ¿no? Y eso para mí creo que es muy importante y muy valioso. Entonces creo que hay que pensar en cómo nos relacionamos con todo esto que vemos
en el espacio público, ¿no? Creo que sí tendríamos que tener todavía esa capacidad de asombro, recuperar esa capacidad de asombro para poder tener un gozo y un deleite incluso de la propia vida. Antes de despedirnos, ¿podrías compartir las redes sociales donde podemos conocer más de tu trabajo? Y bueno, pues a mí me pueden encontrar en Facebook como Esmeralda Pérez Tamís, en Instagram y Vimeo como Esmeralda Tamís. Estas son mis redes sociales. Y bueno, también les invito a que sigan las redes sociales Entre Barrios y Pueblos, Cultura Comunitaria Ciudad de México. De mi parte es todo y muchas gracias. Muchas gracias a Esmeralda Pérez Tamís por acompañarnos en esta edición de Conociendo a y compartir con nosotros su proceso creativo, cómo surgen sus piezas y experiencia con nosotros. Si quieren conocer más sobre el trabajo que realiza, no duden en seguirla en sus redes sociales. Nos gustaría saber cuáles son tus gustos y el contenido que quisieras ver en nuestra fanpage de Entre Barrios y Pueblos, Cultura Comunitaria Ciudad de México. Déjanos tus comentarios y sugerencias. ¡Hasta la próxima!